Muy buenos días a todos, Dios les bendice en esta mañana. Bienvenidos a este tiempo de devocional, tiempo donde el Señor siempre tiene algo por hablarnos, algo por decirnos, algo en lo que Él desea que estemos caminando y que estemos en ese proceso de avanzar, de crecer, de madurar y de extendernos como solo Él quiere que lo hagamos. Muy buenos días, bendiciones, amada familia Fe, fruto del Espíritu. Sabemos que este tiempo nació en el corazón de Dios y lo que nace en el corazón de Dios permanece. Así que dispón tu vida, tu corazón, tu mente, que esté receptivos en esta mañana, porque yo sé que hoy Dios nos hablará de una manera muy hermosa. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Padre, entregamos todo lo que somos, Señor. El cansancio, la fatiga, Señor, los afanes, las ansiedades de nuestro corazón las ponemos delante de ti, oh Dios. Y pedimos a ti, bendito Señor y Dios, que seas tú en esta mañana, hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón, tomando, Señor, el control de todas las áreas de nuestra vida, que a veces no es fácil, Señor, que a veces la situación se torna fuerte, se torna difícil, pero yo sé que tú estás ahí, Señor, yo sé que tú estás obrando, yo sé que tú estás derramando de tu gracia, de tu favor y de tu misericordia, Señor. Te honramos y te bendecimos en esta mañana y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amada familia, estamos hablando acerca de tiempo de avance, basados en el libro de Josué. En el libro de Josué, cómo el Señor le habló a este hombre y a todo su ejército de ir a conquistar, de ir en pos de ese avance, en pos de la conquista, en pos de la promesa, porque el Señor no permitió que Josué se moviera sin antes tener una promesa. Dios nunca nos va a permitir movernos, o mejor, no debemos movernos sin tener antes una promesa. Yo creo que cada uno de nosotros la tenemos. Así que ya teniendo una promesa, vamos nosotros a avanzar, vamos nosotros a conquistar. Entonces hablamos el día martes sobre lo que debemos hacer para poder poseer. Y el Señor le pidió a Josué que destruyera todas las ciudades. Esto se lo había hablado a Moisés en Deuteronomio. Pero entonces ahora Josué en cada ciudad debía hacer exactamente lo mismo, que derribara todo Baal, que desapareciera a los habitantes de esa tierra, que no dejara a ninguno. Y muchos quizás pueden llegar a pensar, pastor, una pregunta, ¿y dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde estaba la misericordia de Dios? Porque les dijo que acabaran con todos, que no dejaran a ninguno. Quizás entonces esa puede ser nuestra pregunta, ¿dónde está la misericordia de Dios? Allí estaba Dios y allí estaba su misericordia. Dios le dio la oportunidad a los habitantes de cada ciudad que reconocieran al Dios de Israel como su Dios. Recordemos el caso de Rahab, la prostituta de Jericó. Ella, cuando escuchó que venía Israel, venía Josué, ella por fe se agarró de ese pacto y fue librada. Y Dios no es injusto, Dios es misericordioso. Dios no tiene al inocente por culpable ni al culpable por inocente. Amén. Entonces Dios siempre le dio una oportunidad en Jericó, en Jaí, y muchos de ellos aceptaron, reconocieron a Dios como su Dios. Entonces aquellos que lo reconocieron y se hicieron parte de ese pacto, ellos no murieron, ellos pudieron allí permanecer. Ellos se acercaron, se ajustaron a lo que era seguir al Señor, y Dios allí entonces extendió esa misericordia. Cuando hay un juicio sobre la tierra, los que abrazan el pacto de Dios, los que vuelven a Dios, los que claman misericordia, los que se humillan delante de la presencia de Dios, ellos van a ser librados. Ellos van a ser librados. Y nosotros nos hemos acercado a Dios y hemos sido librados porque éramos extranjeros, porque nosotros no pertenecemos, no pertenecemos al pueblo escogido de Dios, hablando como pueblo de Israel. Pero cuando nosotros nos acercamos, como lo hizo Rahab, la prostituta, cuando nos acercamos a Dios y lo reconocemos a Él como nuestro Dios, entonces esa misericordia se ha extendido hacia nosotros. Y ahora somos hijos de Dios. Ese es el amor de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Entonces era necesario limpiar la tierra. Ellos debían limpiar la tierra para poder poseerla.
Y es necesario en este tiempo limpiar nuestra vida. Dios está trabajando en tu vida y en la mía. Hay raíces que deben ser desarraigadas de nuestra vida. Hay raíces de idolatría, hay raíces de rebeldía, raíces de amargura, raíces de iniquidad, raíces de avaricia, raíces de orgullo. Tantas cosas que aún están plantadas en nuestra vida, que las hemos heredado de nuestros antepasados, que las hemos adquirido en nuestra vida tal vez por personas, por desórdenes, y eso vino y ocupó nuestra vida. Pero ahora es tiempo de lo que el Señor nos ha hablado, es tiempo de limpiar. Y para poder entender esto es necesario, hermano, el ir a la palabra. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida? ¿Y qué es lo que nos corresponde hacer en nosotros? Hermano, no puede haber nada que no evidencie una nueva vida. Todo lo que haya en nuestra vida debe evidenciar esa nueva vida. Y en la palabra encontramos algo que sucedió a Josué. Miremos Josué capítulo 9. Dios le había hablado a Josué que debía destruir a todos allí en Jericó, a todos, absolutamente a todos. Debía destruir a los gabaonitas. Pero Josué se dejó engañar por la apariencia, por lo que escuchó, por lo que vio, y terminó haciendo alianza con ellos. Miremos lo que dice allí la palabra en el capítulo 9. Mira lo que dice la escritura. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Mira lo que pasó. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Los enemigos, los gabaonitas, ellos se vistieron de ropas raídas, dice la palabra. Se vistieron de ropas raídas, tenían pan mohoso. Entonces ellos como una apariencia, y Josué se dejó convencer. Y de hecho en el capítulo 10 vemos que Josué tuvo que defender a los gabaonitas porque había jurado que no les iba a hacer daño. Porque dice los gabaonitas, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que le dijeron: haz alianza con nosotros. Entonces ellos se vistieron de esa conmiseración, de esa lástima, y Josué terminó convencido de esto e hizo alianza con ellos. Entonces Josué hizo la alianza con las gabaonitas y hubo consecuencia. Hermano, no podemos hacer alianzas. No nos dejemos convencer. No permitamos que seamos persuadidos para hacer alianzas con el enemigo. Muchas personas vienen con esa apariencia de piedad, el enemigo, para que nosotros terminemos haciendo alianzas que no sean de bendición. Entonces debemos limpiar nuestra vida. Y allí Josué se dejó convencer. Y el Señor fue claro y el Señor fue contundente. Le dijo: no dejes a ninguno. Pero él se dejó convencer, hizo una alianza. Él dejó dañar su corazón. Entonces debemos limpiar nuestra vida, debemos arrancar de nuestra vida lo que no es de Dios. Igual es importante que estemos orando. ¿Por qué? Porque desafortunadamente Josué hizo alianza porque fue engañado. Ellos se vistieron de apariencias, se vistieron de ropas que no, raídas, de la comida mohosa, bueno, todo lo que la palabra nos está hablando. Sus animales mostraron los más viejos, los más feos, los enfermos. Era para generar una lástima y que finalmente Josué terminara haciendo lo que ellos querían que hicieran. Una apariencia. Cuán importante es nuestros tiempos de oración para pedirle a Dios que no seamos engañados, que aquel que viene y se acerca a nosotros con apariencia de piedad, finalmente no nos logre persuadir, no nos logre alcanzar. Muchos han fracasado y en esto sí que han sufrido nuestros jóvenes,
tanto las jovencitas como los jóvenes han sufrido mucho. ¿Por qué? Porque se acercan hombres o mujeres a ellos con una cara de buena gente, de piedad, y terminan siendo engañados. Y por eso muchos ministerios se han quebrado, muchos ministerios se han estancado, muchos ministerios no han florecido. ¿Por qué? Porque resulta que se aliaron con mujeres que no, se aliaron con hombres que no. Otros han fracasado en su área financiera porque han venido otros llenos de apariencia, llenos de piedad y con el ánimo de querer ayudar, con el ánimo de querer ser de bendición para otro. Lo que se ha terminado es perdiéndolo todo. Entonces, cuán importante es, mis amados, que estemos orando a Dios, que estemos pidiéndole al Señor que nuestros ojos espirituales no sean vendados, no seamos enceguecidos, sino que todo lo contrario, nuestros ojos estén abiertos, nuestros oídos estén abiertos y nuestro entendimiento esté claro, que el enemigo no nos puede entenebrecer en nuestros pensamientos. Amén. De lo que está hablando la pastora es precisamente de lo que ya en un momento vamos a hablar en cuanto a eso, al discernimiento, en cuanto a la luz. Es eso, amados, este tiempo es un tiempo para permitirle al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas. Amén. Ya habíamos hablado sobre Acán, recuerda el nombre que había sido llamado a ser partícipe de la bendición, a ser partícipe de la herencia, un hombre que fue llamado a ser parte de esa gran victoria. Pero las raíces que él traía de Egipto, por esas raíces de codicia, por esas raíces de incredulidad, por esas raíces de idolatría. ¿Y por qué digo que de incredulidad? Siendo del pueblo de Dios, de los guerreros de Dios, porque Acán estaba allí guerreando juntamente con Josué. ¿Por qué de incredulidad? Porque quizás dirían, ¿y nuestro pago? ¿Y de dónde vendrá nuestra bendición? Y él entonces, ¿qué hizo? Vio el manto babilónico, las piezas de plata, de oro, y esto le llamó la atención y lo tomó. Y es que, hermano, en nuestra vida, si no hay una verdadera y plena liberación, siempre habrán cosas del mundo que nos llamen la atención. Siempre habrán cosas del pasado que nos quieran llamar la atención. Entonces ahí es donde necesitamos humillarnos en oración, en el ayuno, en el clamor, en la intercesión y decirle: Señor, por favor, glorifícate, ayúdame, fortaléceme, Señor, no quiero fallarte. Y de lo que estaba hablando la pastora allí en Josué capítulo 10, porque estamos hablando de todo lo que sucedió con Josué. En el capítulo 10, versículo 12, allí Josué hace una oración. Mira cómo es la oración de Josué en el capítulo 10, versículo 12 al 14. Dice la palabra: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasé? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel, y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Mira la oración de Josué. Mira lo que está pidiendo Josué. Es algo profundo, es algo tremendo. Josué sabía que estaba próximo a oscurecer. Ya venía la noche, la oscuridad. Y la oscuridad es donde el enemigo se oculta. En la oscuridad es donde el enemigo toma fuerza. En la oscuridad es donde el enemigo hace de la oscuridad es esa mejor aliada del enemigo de la oscuridad. Y Josué necesitaba luz. ¿Por qué Josué necesitaba luz? El enemigo se podía aprovechar de la oscuridad para ganar la batalla. Y Josué necesitaba luz. ¿Para qué? Para identificar al enemigo, para capturarlo, para destruirlo. Y esa oración es la que nosotros debemos hacer hoy. Es la que nosotros debemos hacer hoy. Lo que dijo Josué: detente, sol, en Gabaón. Es decir, que no haya oscuridad, porque la oscuridad no nos va a servir para nosotros derrotar a nuestro enemigo. Si viene la oscuridad, si viene la noche, si vienen las tinieblas, entonces vamos a perder la batalla. Pero si en medio de nosotros está el sol, está la luz, vamos nosotros a ganar la batalla. Y esa es la oración que nosotros debemos hacer. La oración de Josué allí para cuando fue a conquistar. Esa debe ser nuestra oración. Que sea tu oración y que sea la mía. Señor, danos luz. Señor, alumbra nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento. Danos el discernimiento
Necesitamos tu luz, necesitamos mantenernos en tu luz, en esa revelación. Y por eso era lo que la pastora a lo cual se refería, ese discernimiento, para no ser engañados. Necesitamos la luz de Cristo. Y esa fue la oración de Josué. Señor, detén el sol en Gabaón. ¿Para qué? Para poder exterminar, para poder terminar, le dice, para tomar venganza contra sus enemigos. Hermano, en la oscuridad nosotros no vamos a poder hacer nada. En la oscuridad, si no hay discernimiento en nosotros, el enemigo nos va a poder confundir. Necesitamos nosotros la luz. Y era lo que tú te referías. Era lo que estamos hablando. Necesitamos ver. Ahora recordemos que así como el enemigo en la oscuridad toma fuerza, nosotros muchas veces en la oscuridad nos confiamos. Sí. Llega la noche, entonces todo el mundo a dormir. Y qué lío y qué problema para levantarnos temprano a orar, ¿verdad? Y es por eso que el enemigo toma fuerza, porque la noche hace que nosotros nos confiemos. Pienso que Josué decía, si yo no los derroto de día, no los voy a derrotar en la noche. Teniendo claridad él que el día nos permite ver, el día nos permite estar atentos, estar apercibidos de lo que está pasando. La noche no, la noche nos hace que nos confiemos, la noche nos lleva a tener sueño, la noche nos lleva a descansar. Y Josué tenía claro esto, no era el momento de descansar, no era el momento de dormir, era el momento de derrotar al enemigo, pero él tenía claro cuál era el momento propicio. Entonces, que tú y yo siempre tengamos el momento propicio para nosotros pelear esas batallas y saber que no las podemos dejar para otro tiempo, no las podemos dejar para el otro día, era ese día. Amén. Josué tenía claro que ese día era su día de victoria, y me impacta que la palabra dice que y no hubo un día como aquel. Amén. Ni antes ni después de él. El día de tu victoria es ese día, no hay otro día, y no va a haber otro día, no va a haber otra oportunidad. O es el momento de que te pares y guerrees, es el momento de que pongas tus manos en el arado y labres la tierra, o definitivamente el enemigo te va a derrotar. Hay un adagio popular que dice, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Josué hubiese podido decir a los enemigos, nos vemos mañana. Sí, nos encontramos otra vez mañana y seguimos aquí la pelea, o esta historia continuará como las predicaciones. Se podían haber atrincherado, por lo que es lo que pasa cuando hay batallas en la noche, la gente se atrinchera. No era el momento y espera de atrincherarse, que nuevamente. No era el momento de atrincherarse, era el momento de pelear. Y entonces por eso Josué hace esa petición. Señor, que permanezca la luz del sol, para nosotros poder exterminar a todos nuestros enemigos. Mientras nosotros tengamos la luz, hermano, vamos a vencer. Mientras en nosotros esté la luz, vamos a tomar esa venganza sobre nuestros enemigos. Y dice la palabra allí en el versículo 13, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. El Señor estaba en medio de ellos, y Josué oró. Mire, la oración que parecía como sin sentido, tal vez. Sin sentido, porque ¿cómo va a pedir Josué que se detenga el sol? Comenzando porque el que gira no es el sol, sino es la tierra. Sí, entonces tal vez Josué no tenía el conocimiento de esto, pero él lo que quiso decir es, Señor, necesitamos la luz. No nos permitas, no permitas que oscurezca. Dice que no hubo un día ni antes ni después como este. Sí, refiriéndose a que nunca más el sol se detuvo durante tanto tiempo. Es un día perdido que dicen muchos que por eso es que febrero tiene solamente 28 días. Porque ¿dónde está ese día? ¿Dónde está ese otro día? Y si nosotros vamos a la parte científica, hay un día perdido. Y entonces se atribuye a esto. Cuando Josué dijo, deténgase el sol en Gabaón, ahí donde está el día. Pero a lo realmente profundo, lo realmente importante es la oración de fe que hace Josué. Una oración con fe. Una oración de fe. Señor, por favor, ayúdanos en este momento. Y dice la palabra que el Señor lo hizo. Dios es un Dios de imposibles. Y Dios está contigo. Y Dios no te va a dejar solo. Y Dios te va a esforzar.
Amén. Y Dios te va a dar la victoria y podremos decir y vamos a recordar ese día de nuestra victoria porque no va a haber otro igual. Señor, gracias, papá. Así como tú hiciste por la oración de Josué que se detuviera el sol, Señor, hoy yo te pido, Padre, que haya siempre la luz. Señor, sobre mis hijos, sobre mi esposa, sobre mi hogar, que no vengan las tinieblas, que no venga la oscuridad, Señor, que el enemigo no tiene arte ni parte, sino que lo vamos a vencer y está vencido en el nombre de Jesús, y es la luz de Cristo. Ellos hubieran podido tomar antorchas, hubieran podido hacer fogatas, pero lo que dijo Josué, Señor, no nos apoyamos en una luz, en nuestra luz, que es temporal, que se extingue. Señor, necesitamos de tu luz, de esa luz que permanezca, Señor. Y mientras hubo luz, hubo victoria. Mientras hubo luz, hubo victoria, hubo avance. Mientras Cristo esté en tu vida, mientras haya la luz de Cristo en nuestras vidas, vamos a avanzar, vamos a conquistar y vamos a ver la victoria en el nombre de Jesús. Dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Amén. A la oración de un hombre. Dice, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. Fue un trabajo en equipo. Iglesia, fue un trabajo en equipo. Josué clamó, pero Josué no solamente se quedó en la oración esperando, como dice la Biblia, que Jehová peleara por Israel, sino que él también peleó, ¿cierto? Y a veces nosotros nos quedamos solo en la oración, lo que Dios puede hacer en la oración, pero también hay un trabajo que desarrollar. Jehová peleó por Israel, pero Josué también estuvo ahí peleando la batalla. Yo te digo, iglesia, no te quedes esperando que Dios lo haga todo. Tienes un trabajo que hacer. Él no pidió la luz del día simplemente porque quería ver el día, sino porque él necesitaba pelear y necesitaba salir en victoria. Sabía que necesitaba el respaldo de Dios, sabía que necesitaba la mano de Dios a su favor, pero él también tenía claro que había una guerra que él tenía que pelear. Ahora, cuando comenzó a oscurecer, Josué no se puso a quejarse, A lamentarse. a lamentarse. Sí, ahora llegó la noche y ahora qué vamos a hacer. ¿Qué hacemos? Le digo, Señor, no sé tú qué vas a hacer, Padre, necesito el sol. Deténlo, si es posible, deténlo, Señor. Y el Señor lo hizo. Lo habló en fe. Y la noche habla de problemas, la noche habla de enfermedad, la noche lo podemos entender como esos inconvenientes, como las adversidades de nuestra vida cotidiana por causa de las malas decisiones, por causa del enemigo, por lo que sea. Ya fue por causa de una decisión, ¿no? Que se tomó de haberse aliado. Entonces, lo que hizo Josué dijo, no me voy a quedar quieto. Viene la oscuridad, pero Dios es más fuerte que la oscuridad. Mi Padre Celestial es más fuerte que las tinieblas. Mi Padre Espiritual, mi Padre Celestial es más fuerte que el enemigo. Y eso fue lo que entendió Josué. Josué no se lamentó. Josué no entró en esa depresión porque la noche llegaba. Dijo, Señor, la noche no tarda en llegar. Yo te pido que extiendas un poco más el día, la luz. Porque yo sé que si tú estás conmigo y hay luz en medio de nosotros, hay victoria. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te honramos. Te bendecimos y te exaltamos, amado Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza. Señor, no sé quién pueda estar escuchando este devocional, pero sí sé que esta palabra es para cada uno de ellos, amado Dios. Señor, cuando nos hablas de que el enemigo, Señor, ha atacado, está acechando, de que tal vez la oscuridad está, Señor, muy cerca, Padre, porque siempre el enemigo ha querido acechar. Pero hoy oramos y clamamos como lo hizo Josué. Padre Santo, amado Dios, Rey Celestial, que siempre tu luz esté en nosotros, Señor. Que alumbres, Señor, los ojos de nuestro entendimiento. Padre, que haya el discernimiento. Padre, que no haya tinieblas ni oscuridad, Señor, ni sombra en nuestras vidas ni en la de nuestra familia, Padre Santo. Sino que mientras que permanezcamos en luz, hay victoria, hay avance, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, cada vida que hoy nos está escuchando, si está viendo, Señor, como la oscuridad, la enfermedad, Señor, la escasez está llegando a su vida,
Hoy, Padre Santo, el que tú te puedas levantar en fe y que tú puedas también hacer una oración. Señor, no me voy a dar por vencido, porque dice la palabra que Jehová peleaba por Israel y tú eres, Señor, el que pelea por nosotros también, amado Padre. Hoy, Señor, no vamos a soltar nuestra espada, no vamos a soltar tu palabra, Señor, y vamos a permanecer en esa luz. Mientras tú estés en nosotros, por nosotros y con nosotros, Señor, somos más que vencedores en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, y así como el enemigo fue vencido, Padre, allí en Gabaón, que tenemos nuevas fuerzas, Dios, Señor, en este día, Padre, nuestros enemigos son pelear, vencidos en esta para mañana combatir, y nos das la Señor, victoria, batalla Padre del Santo. día de hoy, Muchas Señor. gracias, amado Danos Dios. las fuerzas En el para poderoso salir en nombre de victoria. Cristo Jesús, Danos las te alabamos fuerzas, y te Señor bendecimos, amado, Señor. para No alcanzar dejaremos para esto, mañana Señor, lo que nos lo has que enviado a hacer tenemos hoy, para Padre hacer el Santo. día de hoy. La diligencia, En el nombre la de valentía, Jesús. el En el amor nombre de Jesús. está en cada uno de En el nosotros, nombre Señor. de Jesús. En el nombre de Jesús de Tú Nazaret. eres Dios Y daremos lo fuerte, mejor de Dios cada bueno, uno. Dios poderoso, Gracias te damos, Dios papá. eterno y Gracias Dios te damos, justo, Señor. Rey. En el nombre de Gracias, Padre Jesús. bueno. Gracias, En el Dios. nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Gracias, Dios. Bueno, amada familia, recordemos que el día de mañana tenemos tiempo de ayuno en la congregación a las 9 de la mañana. El día domingo tenemos nuestros 3 servicios habituales, 7, 9 y 11. Este domingo tenemos celebración de Santa Cena. La celebración, algo hermoso, hermano, así que no te quedes en casa. Si no puedes desplazarte, hazlo allí. Prepara los elementos, el pan, el jugo de uva. Y si puedes ir a la congregación, hermano, te espero. Mujer de Dios, te espero, porque yo sé que va a ser un tiempo de gran bendición, porque vamos a estar juntos, unánimes, como lo dice la palabra, Amén. compartiendo de esto tan hermoso. Un abrazo para todos. Tengan un día lleno de victoria y lleno de bendición. Dios les bendice. Un excelente día.